Hola, mi nombre es Sergio Martínez, soy estudiante de sexto semestre de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Fundación Universitaria de la Arandina, modalidad virtual. Durante este semestre tuve la oportunidad de realizar mi práctica a la asignatura Procesos Investigativos de Corte Histórico en el Liceo Femenino Mercedes Nariño, en una institución educativa pública en la ciudad de Bogotá, en la jornada nocturna. El Liceo Femenino pues tiene una historia importante en la educación de las mujeres en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, en la jornada nocturna el contexto es muy particular, ya que los estudiantes son jóvenes y adultos que trabajan durante el día y pues llegan al colegio a reforzar su formación académica. Cargando consigo no solo cuadernos y libros, sino también historias de vida, responsabilidades familiares y experiencias sociales muy complejas. Esta práctica me permitió acercarme a la realidad y aprender desde adentro qué significa enseñar ciencias sociales en un contexto como el que les acabé de mencionar. El propósito principal de la práctica fue observar, analizar y reflexionar sobre los procesos pedagógicos que ocurren en el aula desde una perspectiva, como ya lo dije, investigativa de corte histórico-social. En particular me interesaba cómo el contexto social, cultural y territorial de los estudiantes influye en sus formas de aprender, en cómo se relacionan, cómo se construye el conocimiento dentro del aula. Para eso pues tuve la guía de la profesora titular del curso, que se llama Marianela Olarte, una profesional en ciencias sociales que ha acompañado procesos educativos en la jornada nocturna por más de 10 años, además de sus 30 años de experiencia como docente. Ella me hizo entender muchas formas de saber acercarse al estudiante para poder entender su contexto social y asimismo poder entender las prácticas pedagógicas para poder relacionarlos con el conocimiento. Es por eso que en esta práctica mi pregunta, mi proceso fue cómo esas experiencias de los estudiantes de la jornada nocturna, sus contextos barriales, sus creencias y sus emociones, cómo se convierten en un proceso activo para su educación. Pues para responder esta pregunta realicé jornadas educativas, en las cuales les pude intervenir, que me marcaron profundamente 3 de ellas, unas relacionadas entre marzo y abril del 2026, acompañado de la profesora Marianela Olarte. Cada jornada tuvo una duración de aproximadamente 2 horas, que fue en el horario de 6:30 a 10 de la noche, con una intervención dentro de esa jornada. Lo que observé pues me marcó profundamente como futuro docente, y es lo que quiero compartirles pues en este video y en lo que evidencié o plasme en mis diarios de campo. A lo largo de mis 3 jornadas de la práctica observé y participé en las actividades muy diferentes entre sí, porque tenían algo en común. Todas partían desde la experiencia real de los estudiantes para construir el conocimiento. La primera actividad la realicé en base a una clase sobre convivencia barrial, donde pues con el docente se propuso una conversación abierta de que ellos debían describir cómo era la vida en su barrio. Surgió pues en cuanto a los relatos de inseguridad, también sobre la solidaridad sobre los vecinos, cómo se apoyaban en comunidad, frases como en mi barrio uno aprende a defenderse solo, pero también como vecinos que me ayudan mucho cuando a veces no tenemos para comer, o cuando tenemos problemas acudimos a ellos. Pues lo que me dio a entender a mí que hay una clasificación en su territorio, no solo en un concepto geográfico, sino también en un concepto social. Es una experiencia que forma parte de la identidad de cada persona y me da a entender como la convivencia de ellos en su propio sector, en su propio territorio, y pues de eso las vivencias que ellos traen al aula.
La segunda fue una clase de educación religiosa, pero lo que hicimos como articular hacia las creencias que ellos traían y pues sobre todo la espiritualidad. Más allá de hablar de doctrinas, el estudiante compartió pues cómo era su fe en momentos difíciles. Uno de ellos dijo que a veces solo encontraba tranquilidad cuando hablaba de Dios. Otros que pues venían de contextos sociales un poco más marcados, dicen cómo encuentran esa espiritualidad de forma de tener una conciencia mucho más emocional frente como a las dificultades cotidianas que tenían y pues que venían afrontando. Eso me permitió comprender también que la identidad cultural, como lo plantea Stewart Hall, donde dice que las experiencias personales, familiares y sociales pues van a partir de cada individuo, pero que hacen parte de una construcción social. La tercera era una clase de ética, donde pues se valoraba todo lo que era acerca de mí, o sea, hacia los estudiantes. Ellos debían describir en esa palabra que los describía. Algunos lo relataron por medio de una figura, iban describiendo todo sobre ellos. Entonces me podían describir en dónde vivían, qué les gustaba, mayormente su tiempo que hacían, cuándo eran su cumpleaños, para ellos qué los hacía importantes. Este tipo de actividades se basaba como en una fortaleza y pues también como en esas historias sencillas donde ellos podían describir cómo se hacían expresar ellos ante la sociedad, cómo se veían ellos y cómo querían que también los vieran. Finalizamos con una lectura que se llamaba basada en una fábula acerca de una zanahoria, un huevo y un café, donde como sobre estas cualidades ellos cómo afrontaban un problema, dependiendo cómo se caracterizaban, si como una zanahoria, como un huevo o un café, que iba descrita en la fábula. Y todos concluyeron que todas estas fortalezas los hacía sobresalir, los hacía salir adelante en una sociedad llena de contextos históricos un poco densos fuera de lo académico, pero pues que ellos estaban formándose en la academia precisamente para poder salir adelante, como todos sus problemas que lo dañan, pero que también dependen de ellos para salir adelante, y sobresalían todas estas fortalezas que ellos mencionaban. Los diarios de campo fueron una herramienta principal del registro. En ellos anoté pues lo ocurrido en el aula, también sobre las reflexiones de aquellos estudiantes, los análisis críticos y pues las preguntas que me surgían como futuro docente. También elaboré preguntas de mejoras concretas a partir de lo observado. Por ejemplo, sugerir implementar actividades cartográficas donde los estudiantes puedan mapear sus barrios, identificar problemáticas y reconocer espacios significativos de la misma comunidad. Asimismo, propuse diseñar una actividad llamada Historias que Transforman, donde estudiantes narran experiencias difíciles que pues a partir de cierto trabajo personal los hayan podido superar esos problemas, contándolos desde los valores, desde las metas y desde los proyectos de vida. Esta práctica me dejó aprendizajes que van mucho más allá de lo académico. Me permitió comprender desde dentro qué significa enseñar ciencias sociales en un contexto real, en un contexto complejo y profundamente humano. Lo primero que aprendí es que cada estudiante llega a un aula con una historia diferente, pues, lo cual también se podía demostrar acá. Cada uno se percibía de maneras distintas según a su contexto histórico. Desde cada fragmento y pues desde casi hasta la noche que podíamos relatar las actividades, también ellos nos comentaban que habían familias que tenían que sostener, que enfrentaban situaciones de inseguridad y precariedad económica. Cada docente en formación debería entender cómo cambia la manera de verse uno frente al grupo cuando escucha todas estas historias que son del día a día de nuestros estudiantes. Lo segundo que aprendí es que en el territorio es una fuente de conocimiento.
El aula nos permite conocer de qué maneras estamos desarrollando también las ciencias sociales, porque es una fuente de información muy importante. Los barrios donde viven también, sus calles, sus conflictos, sus historias son parte de todo este círculo. La geografía y su historia pues están como libros abiertos, está en la vida cotidiana de las personas. Conectarse en el aula con el territorio pues es una opción metodológica y una responsabilidad pedagógica. Lo tercero que aprendí es que en el aula como que puede ser un espacio de resistencia y esperanza, porque pues en el liceo femenino vi cómo, a pesar de las dificultades, los estudiantes de la jornada nocturna llegan y participan, comparten, reflexionan, creen en la educación que puede llegar a transformar sus vidas, y pues también toman un sentido importante sobre cómo enseñar. Como proyecciones para mi futura práctica docente me propongo seguir desarrollando estrategias pedagógicas que partan desde el contexto territorial de los estudiantes, ¿sí? Incorporando herramientas cartográficas, de mapeos comunitarios en la enseñanza de la geografía, y pues seguir apostando por una educación que escuche, que dialogue y que pues logre transformar todo esto. Siguiendo lo de Paulo Freire, creo que la educación más poderosa es aquella que reconoce a los estudiantes como sujetos históricos, capaces de leer su realidad y pues de transformarla. Ya para cerrar, quiero agradecer al Liceo Femenino Mercedes Nariño, a la docente Marianely Olarte y especialmente a los estudiantes de la jornada nocturna, quienes con su honestidad y con su valentía y su disposición para compartir me enseñaron más allá de cualquier libro que podría haberme enseñado, y me comprometo mucho más a recibir información de ellos para poder construirme o poderme desarrollar como un buen docente que entiende y que aplica la pedagogía para poder fortalecer estos procesos pedagógicos. No siendo más, también agradezco a la universidad por abrirnos estos espacios, por permitir llegar a conocer estas historias y poder plasmar todo lo que aprendemos día tras día en la universidad para poder contribuir a la sociedad académica también. Muchas gracias.